Increíblemente con la CGTP, que es la Central de Trabajadores Comunistas del Perú. Aparentemente el entonces presidente del partido, pero no era ni siquiera candidato presidencial, tuvo un exabrupto también, porque se le cruzó un muchacho. Él estaba aparentemente muy molesto, no estaba contento de estar en esta marcha, y le robó cámara, ¿no?, delante del camarógrafo, y lo apartó de una patada, pero lo que quedó fue una foto que realmente fue muy perjudicial para su imagen y que terminó en un pedido de disculpas meses después del presidente y un encuentro con este muchacho. Quiero hablar de los problemas que este incidente puede presentar para la libertad de prensa, pero antes quiero preguntarte lo siguiente: ¿qué dice la gente? ¿Hay encuestas que miden el pulso de la opinión frente a este incidente? Sobre este incidente en particular no hemos tenido ninguna encuesta todavía. Esperemos en una semana o dos poder medir el pulso del asunto. Es verdad que hay un sector de la población que puede creer que es muy varonil, digamos, responder un insulto a los puños. Así lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema del Perú. Ha dicho que solo en un país de maricas no se responde a golpes una agresión. Cosa que a todos también nos ha llamado bastante la atención aquí. Pero no tenemos una encuesta de opinión pública aún. Por eso estamos como estamos. Es cierto que varios funcionarios de Palacio, tengo entendido, han llamado a medios para que no se toque este tema en su programación. ¿Sabes algo de esto? ¿Tú has recibido, por ejemplo, alguna llamada de Palacio? Yo, Patricia, yo no creo que sería posible que eso se diera, porque yo tenía una posición muy crítica de este gobierno. Pero yo en América Televisión, tanto el noticiero como el programa que yo conduzco y dirijo, que es Prensa Libre, que es un programa de corte político todos los días, como Cuarto Poder, que es un programa que se transmite los domingos, hemos tratado el tema no solo con amplitud, sino que hemos aportado pruebas, ángulos, en fin, novedades en este asunto. Lo mismo en Radio Capital, donde trabajo en la mañana, y en Diario 16, donde también escribo. Pero sí sé que algunos medios han practicado lo que creo yo es algo muy peligroso para el periodismo, que es la autocensura, sobre todo luego de que el presidente hiciera una advertencia muy clara, tanto a Diario 16 como al programa que yo conduzco, diciéndonos que teníamos que dar explicaciones sobre nuestra conducta. Bueno, yo también tengo versiones que algunos medios habrían aceptado algún tipo de presión, porque dicen que Jaime Bailey y otros periodistas salieron de sus programas por presiones del gobierno, porque el canal no quiso presentar estas notas. Patricia, hay dos casos que han sido concurrentes esta semana. Uno es el del periodista César Pereira de Canal 5, que presentó al gerente general del canal, de Panamericana Televisión, una nota, y el gerente alega haberle dicho que la nota estaba incompleta y que por eso no debía salir. Sin embargo, el periodista César Pereira señala que le dijo que no querían problemas con el gobierno porque tenían problemas de litigio, tiene un litigio muy grande con el Estado. Esta semana había algunos asuntos que resolver y no querían problemas con el Estado. Él renunció al programa en el que trabajaba y junto con él otros periodistas en protesta por este veto. Pero reitero, el gerente comercial dijo que a él solamente se le preguntó su opinión y él dijo que ese reportaje no estaba completo. Lo de Jaime es un poco distinto. Jaime había presentado su renuncia el día lunes para hacerse efectiva en diciembre, pidiendo la resolución de un contrato que vencía en junio. Sin embargo, los directivos de Canal 2 decidieron que se fuera el mismo día. Así que el día martes de la semana pasada, dos programas no salieron al aire a las 11 de la noche. Ese fue lo que ha concurrido, digamos. Y otro elemento adicional que altera todavía más el problema de libertad de prensa es que se presentó un proyecto de ley en el Congreso la semana pasada para impedir que se difundan audios obtenidos ilegalmente, cosa que todos los medios de comunicación han hecho en el Perú sobre casos de corrupción, imponiendo a los medios multas muy severas en caso de su difusión. El proyecto todavía no ha sido debatido. Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué curso tiene el proyecto allí en el Congreso. Rosa María, gracias por acompañarnos. Lo tenemos que dejar ahí, se nos acaba el tiempo. Me hubiera gustado seguir conversando de este tema contigo. Felicidades y nuestra solidaridad. Rosa. Pero muy bien, esa fue la entrevista esta noche con CNN a través de Skype. Por eso ustedes veían estos saltos en la transmisión. Pero creo que lo que le dije a Patricia Yanot ha sido parte de lo que hemos conversado con ustedes toda la semana pasada. Hay ciertamente situaciones de libertad de prensa que preocupan no solamente en el Perú, como ustedes lo han visto, sino también ya en las cadenas internacionales. Vamos a hacer una pausa y volvemos. La que les traemos a continuación es la historia de un verdadero héroe peruano, un hombre que arriesgó su vida desactivando bombas en la época del terrorismo y que le costó una severísima lesión,
pero que ha vuelto a la noticia porque cruzó el río Hudson en Nueva York para demostrar que la discapacidad no es incapacidad. Veamos la nota que nos trae Paola Bazán. Es la victoria de un hombre que se propuso nadar 3 millas del río Hudson en New York, un peruano que cumplió su reto para ayudar a las personas con cáncer a la sangre, pero sobre todo para demostrarle al mundo que cuando alguien se propone algo puede lograrlo con esfuerzo. Pero Manuel Valenzuela hizo historia porque necesitó el doble de esfuerzo para alcanzar la meta, luego de nadar con una sola pierna, un solo brazo y sin uno de sus ojos. Y esto de aquí está complementando todas las extremidades que me faltan, ¿sí? Mientras haya esas ganas de querer vivir ese valor que uno le da a su propia vida, entonces hay que echarle adelante. El ex suboficial de la policía siempre practicó la natación, pero solo había nadado hasta 1 milla como máximo, por lo que se preparó día y noche para no fallarle a su familia por quien daría la vida. Y hoy, desde su casa en el país norteamericano, nos cuenta cómo fueron esos instantes. Me sentí satisfecho porque es como decirte, era un capricho, como siempre, y le di satisfacción a mi capricho. Me sentí feliz porque lo logré la meta. La historia de desafíos del suboficial de primera en retiro Manuel Valenzuela comenzó en los 90, cuando fue destacado de Ayacucho a la unidad de desactivación de bombas en Lima. Eran los años del terror en los que Sendero Luminoso colocaba explosivos y su equipo debía lidiar con por lo menos 6 atentados por noche. Edificios, barrios y torres de alta tensión eran las más frecuentes. Al momento que yo he volteado a decirle a mi amigo que me pase el material de trabajo, ahí ha sido que ha explotado el explosivo. Tanto así que me he hecho volar. Y ahí es donde perdí el brazo, que cayó a una casa, la pierna que me la destrozó y el ojo obviamente que voló. Valenzuela, de 49 años, tenía los nervios de acero que requieren los hombres que deben enfrentar una letal bomba y tocarla para lograr desactivarla. En una entrevista que Manuel le concedió a América Noticias en el 2000, contó cómo fueron esos años. El terrorista, por decirte, te pone cables como para distraerte, que no tienen absolutamente nada que ver con la fuente de energía, ¿no? Pero ahí viene ya el estudio y la práctica y lo que uno sabe, ¿no? Es de que tienes que afrontar a algo que en cualquier momento puede explotar, ¿no? Unidad 541, artefacto explosivo en Pueblo Joven, Año Nuevo. Era 17 de mayo de 1991, la víspera del aniversario de Sendero Luminoso, cuando una alerta de bomba en el asentamiento humano Año Nuevo en Comas lo llevó hasta una cancha de fútbol para niños. Los pobladores encontraron un extraño artefacto. Eran las 9:35 de la mañana. El suboficial llegó hasta el lugar con su compañero Johnny y se acercó al objeto. Primera vez que había visto un artefacto explosivo en una caña de bambú, ¿no? Entonces, no sé si otros colegas lo habrán visto, pero a mí me tocó eso, ¿no? Aproximadamente de 1 metro y pico más o menos. Entonces me acerqué yo y Johnny se acercó un poco más atrás. Le digo, Johnny, yo voy a ir, tú me esperas más atrás para que me pases el material, ¿no? En un momento que yo le digo a Johnny, le digo, Johnny, con otras palabras, ¿no? Le dije, Johnny, es real, le dije, creo. Entonces cuando yo he volteado así para decirle, Johnny, pásame el material para trabajar, así que ¡bum! Cuando él se volteó la bomba, finalmente explotó. Valenzuela salió disparado metros más allá, pero segundos después recobró la conciencia y la imagen que vio de su cuerpo fue realmente aterradora. Cuando yo he reaccionado, por decirte, yo he abierto, no sé si tenía un ojo o los 2 ojos, pero mis amigos me contaron de que ya uno ya lo había perdido. Incluso el brazo había caído al techo de una casa. Cuando yo he caído al suelo he sentido un peso acá en el pecho y era mi pierna, ¿no? Entonces lo único que reaccioné fue feo porque menté la madre, ¿no?
De inmediato fue auxiliado por sus compañeros, quienes lo llevaron a la posta de Coyique, pero luego lo trasladaron hasta el hospital de policía. No quería morir, quería seguir viviendo. Yo dije, Dios mío, ¿no? Quiero seguir viviendo como sea. Después de 5 horas en el quirófano, Valenzuela logró salir con vida, pero su cuerpo no volvería a ser el mismo. Fue bien crudo porque el doctor me dijo, ¿sabes qué, Valenzuela? Has perdido tu pierna izquierda, tu brazo izquierdo, el ojo derecho, estás a punto de perder la pierna derecha porque tengo otro tipo de fractura, ¿no? Entonces me dijo, si no mueves el dedo pulgar del pie, me dijo, te cortamos la pierna derecha. No sé, creo que con la mirada lo moví el dedo, ¿verdad? Era las ganas de querer seguir viviendo. Por un momento, al verse mutilado, pensó en lanzarse desde la ventana del hospital, pero su esposa estaba embarazada y las razones para seguir viviendo eran más fuertes. Y así lo demostró el pasado 12 de septiembre, cuando decidió enfrascarse en este nuevo desafío que era cruzar uno de los ríos más importantes de New York, pero sin duda tuvo complicaciones. La corriente se puso brava. Entonces me golpeó, o sea, en el lado oscuro que te digo, en este caso en el lado que no tengo pues que tengo la discapacidad, me golpeó 2 veces, pero a pesar de eso yo insistí, o sea, fui perseverante. La admirable proeza de Valenzuela, además del triunfo personal, tuvo una razón de ser: demostrarle no solo a aquellas personas con discapacidad, sino a quienes no padecen de una, que la vida sí tiene sentido. A pesar de mi discapacidad, porque prácticamente yo tengo solamente el 50% de mi cuerpo, prácticamente lo he cruzado con una sola mano. ¿Ves? Entonces, si tú tienes las 2 manos y no le estás dando un valor a tu vida, entonces, ¿de qué te quejas? Han pasado 19 años desde que este valeroso policía se enfrentó al terrorismo, pero increíblemente, hasta hoy, sigue siendo suboficial de primera en retiro, cuando debió ascender 3 rangos más luego del incidente para recibir un sueldo actual como suboficial superior. Sin embargo, no se arrepiente de haber estado ese día en la canchita de fútbol. Por una parte me siento tranquilo, porque esos niños deben continuar viviendo ahora. Imagínate tú si explotaba ese artefacto explosivo. Todo un ejemplo de lo que es un verdadero héroe que no le ha pedido nada más al Estado de lo que le dio cuando tendría derecho a hacerlo. Bien por ese espíritu y ese temple para seguir demostrando que la discapacidad no es una limitación. Nosotros vamos a una pausa, tenemos mucho más esta noche, no se muevan. La OMPE con más resultados, poquito a poco, volvemos. Vamos a ver los resultados que nos trae hoy la OMPE, así vamos a ir día a día viendo cuáles son los resultados de las elecciones municipales para la provincia de Lima, la contienda, digamos, más reñida, donde todavía Lourdes Flores no ha aceptado públicamente su derrota y ha insistido en que va a ir hasta el final. Veamos los resultados. Ahí tenemos la alcaldía de Lima, el 78.321%, ya nos acercamos al 80%. Lourdes Flores tiene 37.488%, es decir, 1.359.827 votos. Y Susana Villarán de Fuerza Social tiene 38.566%. 1.398.954 votos. La diferencia es más o menos de 40.000 votos, 1% de diferencia, más o menos todavía se mantiene, y ese es el resultado que tenemos hasta este momento. Esperamos que el jurado cumpla su palabra y que en 8 días tengamos los resultados totales, o por lo menos, no sé, pues al 99%, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos.